Bueno, ya estamos con todo el equipo, Nicolás Lucas, Facundo Sonati, Buenas noches, para hablar de un tema del día, que es la preocupación que está creciendo por el tema de la ocupación de las camas de terapia intensiva. Y para eso estamos en comunicación por Skype con Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Buenas noches, Rosa. ¿Rosa nos escucha? Bueno, un pequeño conflicto. Sí, es muy normal en estos, ya tiempos de home office claro, y de teletrabajo. Pero bueno, sí, es una de las principales preocupaciones que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué son las camas? O sea, si alcanza o no alcanza, nos estamos olvidando que no todos los enfermos de COVID necesitan terapia intensiva, nos estamos olvidando que no todos los que necesitan terapia intensiva son por COVID. No, porque hay dos temas acá para que lo vamos a hablar ahora con Rosa. Por un lado está las camas de terapia intensiva se dividen entre las que se destinan al COVID y las que se destinan a otras enfermedades, porque la realidad es que nos estamos olvidando de que la gente se sigue enfermando de otras cosas, que no existe solo el coronavirus. Tenemos un expresidente en terapia intensiva y no por COVID. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí, a ver si la tenemos a Rosa ahora. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Rosa. Vamos a ir, te llevo directo a los datos. ¿Cuántas camas de terapia intensiva destinadas tanto para COVID como para otras enfermedades hay hoy en la Argentina? Hoy hay 11.500 camas de terapia intensiva en todo el país. De las cuales, había 8.400. Había 8.400 cuando empezamos, previo a la pandemia, y se subieron a 11.500. ¿Cuántas de esas te están destinadas a COVID y cuántas no COVID? Bueno, es un número un poco más difícil de definir. Pero uno podría decir que se incrementaron de las camas que se destinaron, un 30 o un 40% se destinaron a abrir nuevas unidades de terapia intensiva para COVID o ampliar aquellas que estaban para destinar a COVID. ¿Y esto es mucho o es poco? Porque la gente, uno dice 10.000 camas y parece un montón, frente a la realidad que tenemos con la pandemia. La verdad que cuando empezamos con todo esto, bueno, no sabíamos si podían ser muchas o pocas. Consideramos que por lo menos eran suficientes, pero afortunadamente se dejaron, digamos, se definieron espacios que rápidamente se podían amoldar, acomodar para incrementar las camas de terapia intensiva en caso de que fuera necesario. Afortunadamente, lo que está pasando en nuestro país es que aproximadamente unas 4.000 camas, podríamos decir, de esas, no se están usando, porque son las que están en las provincias que afortunadamente no están teniendo casos, o están teniendo muy, muy pocos casos. Entonces, parte de esas camas, un número importante de esas camas, afortunadamente, prácticamente no se están usando. Entonces, en este momento son muchas camas, por suerte. Nico. Doctora, cuando hablamos de camas no hablamos solamente del objeto y el equipamiento, también hablamos del personal, ¿sí? No, claro. Tenemos que hablar de médicos especialistas en terapia intensiva, de enfermeros especialistas en terapia intensiva y en este caso particular con el COVID, de kinesiólogos especialistas en cuestiones torácicas. Estas 11.500 camas, ¿incluye a ese personal? No. El personal, lamentablemente el personal de terapia intensiva, estas tres especialidades que usted está diciendo, la verdad que es un personal que es insuficiente o es escaso, es una especialidad que tiene bastantes problemas de hace varios años, ocupar sus plazas, sobre todo las residencias. Bueno, los factores son muchos. Si me da un minuto para comentarlo, sí, obvio, lo digo. La verdad que es una especialidad que se conoce poco, es una especialidad que no se enseña en las universidades. Entonces, los egresados no saben mucho de lo que es la terapia intensiva. Hay una idea de que los pacientes que van a terapia intensiva fallecen todos, y eso no es una realidad. Eso pasaba, no sé, hace 40, 50 años atrás, pero hoy la terapia intensiva tiene una mortalidad que está entre el 16 y el 20%, o sea,
la mayoría de los pacientes críticos, la mayoría de las cirugías complejas, los accidentes cerebrovasculares, los traumas, las neumonías, o sea, las enfermedades del invierno, van todas a terapia intensiva, porque están todos los elementos que facilitan el sostén de la vida hasta que se realice el tratamiento y la evolución de estos pacientes. Entonces, realmente la sobrevida en terapia intensiva hoy es alta. Entonces, pero Rosa, hay una situación que, digamos, se desconoce de la terapia intensiva. Entonces, como tal, no se conoce mucho la especialidad. Y por lo tanto, somos pocos. Rosa, pero ¿dónde usted dice que en la universidad no se forman a los terapistas? ¿Dónde se enseña? Claro, en las universidades forman médicos, o forman kinesiólogos, o forman enfermeros, o sea, forman la profesión. Luego, estas profesiones, la gran mayoría, tienen programas de capacitación, de formación, de especialidades, ¿sí? Diferentes especialidades: cirugía, anestesia, traumatología, ginecología, bueno, y entre ellas terapia intensiva. Lo que pasa es que no es muy conocida la especialidad, ni en médicos, ni en enfermeros, ni en kinesiólogos. Entonces no hay mucha elección o selección de esta especialidad. ¿No es muy conocida o no es muy deseable por los médicos? ¿Cómo? ¿No es muy conocida o no es muy deseable? Porque terapia intensiva son 24 horas, guardias de 24 a 48 horas. Conocida. Claro, por un lado no es muy conocida y por el otro es lo que le explicarle ahora. Lamentablemente es una especialidad con mucha carga horaria, mucha carga laboral, muy estresante y obviamente no adecuadamente remunerada. Eso hace que los intensivistas en cualquiera de las especialidades que usted está diciendo, médico, enfermero, kinesiólogo, tengan que trabajar en más de un lado, como muchos otros colegas médicos, enfermeros de otras especialidades, o sea, no solamente la terapia intensiva. Lo que pasa es que la terapia intensiva es una especialidad que fundamentalmente, digamos, la base es la realización de guardias, si bien se está tratando de, digamos, mejorar o cambiar un poco esas condiciones laborales y que las guardias no sean de 24 horas, sino que sean de 12 horas, y eso, bueno, en algunos lugares se está cambiando, pero eso son cosas que se están modificando en los últimos pocos años y que llevan tiempo. El hecho de que seamos menos hace que, bueno, que también tengamos que trabajar en varios lados, además de la situación, la situación económica, si no es una especialidad muy rentable. O sea, que tengamos buenos sueldos, digamos, ¿no? Facu. Clarísimo. Rosa, obviamente hoy se conocieron las cifras más altas desde que comenzó la cuarentena en la Argentina, con casi 2.000 positivos de COVID, pero el 95% del problema se concentra en el AMBA, y la pregunta es, ¿cuántas camas tenemos todavía disponibles en el AMBA? Y en base a lo que usted comentaba, con la escasez que tenemos de terapistas, ¿qué posibilidades hay de traer terapistas de otras provincias donde no hay casos al AMBA para esta situación particular, al menos por un par de semanas o meses? Las camas que están en la región del AMBA son aproximadamente unas 6.000 camas, más o menos, ¿no? Distribuidas entre la provincia de Buenos Aires y Cava. La ocupación, bueno, hoy, entre ayer y hoy, la verdad es que se conocieron datos oficiales mucho más certeros, porque la verdad que en los últimos tiempos teníamos bastante incertidumbre con las camas ocupadas de terapia intensiva, lo íbamos sabiendo a través de nuestros colegas. Más o menos están entre un 47 a un 55% en general, pero hay distritos que llegan al 5%, ¿sí? O sea, esto es diferente dependiendo de los diferentes distritos o municipios del Gran Buenos Aires y diferentes lugares de Cava. Claro. Por supuesto que los intensivistas somos los que somos en esta región, y lo que se ha hecho es una capacitación con lo que se puede capacitar a colegas no intensivistas, especialmente, y lograr tener el apoyo de especialidades como anestesia, que tienen una formación que son muy similares a la nuestra,
y otros especialistas para el conocimiento un poco más básico de lo que es el paciente para poder colaborar en caso de que realmente se llegue a la situación de saturación, que esperemos que no llegar. Hasta ahora tenemos este margen, así que esperemos no llegar. Y la verdad que eso que usted dice de traer intensivistas a provincias, nunca se ha hablado, por lo menos yo no tengo información de que se haya pensado en esa posibilidad. Rosa, dice entre un 47 y un 55% de ocupación en el AMBA. Entonces, ¿estamos o no frente a la posibilidad de colapso sanitario, como dicen en provincia, y que hay que volver para atrás con la cuarentena justamente por esa posibilidad? Lo que pasa es que cuando se pasa del 50%, es una alerta, porque un poco usted decía cuando comenzó que están las patologías que habitualmente se internan en las terapias intensivas, y esas patologías hay que internarlas. Habitualmente, fuera de la pandemia, las terapias intensivas más o menos para esta época, suelen estar entre el 70, el 80, el 90%, dependiendo de los lugares, los municipios, ocupadas con patología respiratoria, porque la tenemos, ocupadas con trauma, ocupadas con cirugía o posquirúrgicos, recuperaciones posquirúrgicas, con accidentes cerebrovasculares. Y bueno, en algunos lugares, si bien hace 2 meses se fueron retrasando algunas cirugías, las que se podían retrasar obviamente, se fueron posponiendo aquellas que se podían posponer, pero bueno, ahora algunos han recomenzado a operar, porque bueno, pasan los meses y esos pacientes se pudo posponer, pero llega un momento en que hay que operar. Y las patologías respiratorias, las no COVID, igual siguen ingresando. Entonces, estamos teniendo los ingresos habitualmente que tenemos de pacientes de terapia intensiva a las terapias intensivas no COVID, ¿se entiende? Sí. Y los pacientes sospechosos de COVID que van a las terapias intensivas COVID, aquellos que son negativos tienen que pasar a la terapia intensiva no COVID. Entonces, a medida que van aumentando los casos, que se van internando más casos, de esos hay un porcentaje que van a las terapias intensivas, pero algunos son negativos. Los que son negativos tienen que salir de las terapias intensivas COVID e ir a las no COVID. Entonces, incrementamos la ocupación, ¿sí? Y bueno, eso es lo que estamos alertando, que también hay que mirar a las terapias intensivas no COVID. Afortunadamente, los casos COVID en las terapias intensivas son pocos, realmente son pocos, no son tantos. Doctora, llevamos 3 meses de cuarentena, pero con el tema del coronavirus en Argentina son 4 meses y un poquito más de días. Recién hablaba usted de que no hay tanto personal en proporción a la cantidad de camas disponibles, y uno se pregunta desde el factor humano cómo repercute eso en el personal que sí trabaja en terapia intensiva, cuando llevan como si fuera un sistema de horarios de campaña de guerra extendido por 4 meses. ¿Cómo repercute eso tanto psicológicamente como humanamente desde lo físico? O sea, están teniendo casos más allá de los COVID positivos que nos hemos enterado de los contagiados médicos, ¿están teniendo casos de colapsos nerviosos, de picos de estrés? ¿Cuál es la situación del personal que trabaja en terapia intensiva? Bueno, eso sí, es de por sí ya es una especialidad que tiene costa de ser una especialidad estresante, con mucha carga laboral, mucha carga de estrés. Y en estas situaciones, bueno, el personal, como todo, ¿no? Tiene miedo, es una enfermedad que la está descubriendo, que en estos meses fuimos aprendiendo de esta enfermedad, no es una enfermedad conocida. Uno va aprendiendo lo que le va pasando al paciente. Eso genera también una cierta incertidumbre porque, bueno, uno primero hace lo que sabe que tiene que hacer con los pacientes críticos y los pacientes con falla respiratoria que ingresan a la terapia intensiva. Es decir, uno sabe lo que tiene que hacer con esos pacientes. ¿Qué más hay que hacer? En el caso de COVID, bueno, ustedes saben, se han propuesto
varias drogas que se empezaron a dar y bueno, ahora se sabe que esas drogas ya no tienen tan buenos resultados. O sea, fuimos aprendiendo en la marcha qué cosas podíamos hacer más por estos pacientes, que realmente los pacientes que llegan a terapia intensiva pueden llegar a tener una mortalidad alta. Entonces, para poder mejorar esa sobrevida. Doctora, eso genera estrés. Doctora, eso genera mucho estrés, ¿cuántos son miedo? los médicos afectados a terapia intensiva? Como para dimensionar, tenemos 11.500 camas. ¿Cuántos médicos La cantidad existen? La cantidad de intensivistas médicos en Argentina está entre 1.800 y 2.000 de adultos. Y hay unos 400 de las camas. a 500 más o menos. Somos muy pocos. Tremendo. De enfermeros especializados en terapia intensiva, enfermeros especializados en terapia intensiva, debe haber entre 300 y 400. Porque es una especialidad para enfermería muy nueva, no lleva muchos años. Y de kinesiólogos la verdad que no tenemos muchos los números, pero tampoco son demasiados. O sea, son muy pocos. O sea que no, es una especialidad que está en crisis. Y doctora, para completar un poco las cifras, para entenderlo, hoy se conocieron 2.000 casos positivos. ¿Cuántos de esos 2.000 terminan en terapia intensiva? ¿Se tiene más o menos una cifra, un porcentaje? Entre el 5 y el 10% pueden ir a terapia intensiva, ¿sí? Claro. En algunos lugares pueden llegar al 16% en terapia intensiva, pero más o menos es el porcentaje que se sabe que van a terapia intensiva. Ese porcentaje es el que sabemos de los países europeos y de Estados Unidos, porque nosotros todavía no tenemos la estadística completa de nuestros casos, pero el cálculo un poco es que seguramente vamos a tener un porcentaje similar a lo que tuvieron ellos. Okay. ¿Y cuál es la proporción de pacientes por médico ideal en terapia intensiva? En este momento, en este momento lo que está, las normativas o directrices más que normativas que tiene el Ministerio de Salud Nación es un intensivista cada 7 pacientes, un enfermero intensivista cada 2 pacientes, un kinesiólogo intensivista cada 8 pacientes. En situaciones, eso teniendo lo que habitualmente fuera de la pandemia es que las terapias intensivas aproximadamente solamente un 60% de los pacientes están en asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? Ahora, si una terapia intensiva tiene del 80 al 100% de los pacientes en asistencia ventilatoria mecánica, como sería el caso, o por lo menos lo que ha pasado en Europa y lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿sí? Con los pacientes que entraron a terapia intensiva, que estaban el 100% ventilados, la relación tiene que ser mucho más baja. No hay una especificación exactamente de médicos, pero sí se habla de una relación de un médico cada 4 pacientes, de un kinesiólogo intensivista cada 4 pacientes y de una relación enfermero-paciente 1-1, ¿sí? Porque son pacientes que insumen una carga laboral muy grande, sobre todo para el enfermero, que es el que está mucho más tiempo con el paciente. Claro. Son pacientes que están en asistencia ventilatoria mecánica, que hay que mirar el respirador, que hay que mirar las bombas, que hay que mirar los signos vitales, si están chocados. Bueno, realmente son pacientes que insumen mucho tiempo, mucho cuidado. Rosa, hay varios tratamientos con los que se está experimentando en el país. Está el del plasma de convalecientes, ahora se está desarrollando un suero equino acá en el país. La pregunta es, ¿no debería homologarse ya un tratamiento justamente para evitar que lleguen más pacientes a ocupar camas de terapia intensiva? Es que los tratamientos, o sea, que lleguen los pacientes no depende de los tratamientos. Los tratamientos se aplican cuando la enfermedad aparece, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos una pandemia, que es una circulación del virus en todo el mundo, ¿sí? Entonces, lo que se están probando son tratamientos para la enfermedad establecida. Si todavía no hay nada que se esté probando, al menos para prevenir la enfermedad, porque no la podemos prevenir en este momento. Veremos para más adelante. Para eso es muy importante la vacuna. Tener la vacuna y poder vacunar a la población para evitar
nuevas enfermedades, como se han hecho con otras enfermedades virales. Pero en este momento los tratamientos son para la enfermedad, para tratar de disminuir la carga viral, para tratar de disminuir los días de internación, los días de ventilación mecánica, disminuir la mortalidad. Pero es con la enfermedad. Habrá no que tenemos esperar, nada entonces. para prevenir la enfermedad. Habrá que esperar. Hay que esperar, exactamente, hay que esperar. Muchas y lo gracias. más importante va a ser la vacuna, cuando pueda salir la vacuna. ¿Y hay alguna fecha que se esté manejando? ¿No? ¿Usted tiene alguna información? Hay varias cosas que se dicen. Suponemos que para el año que viene probablemente esté. Pero bueno, son especulaciones, no hay mucha todavía información, no hay mucha información todavía de eso. Claro. Bueno, Rosa, muchas gracias por haber estado en Hoy Nos Toca la Noche. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a hablar de la otra pandemia, la pandemia económica, de cómo está afectando a los industriales y especialmente a los comercios. Ya volvemos.